desarrollando durante nuestros servicios de alabanza y estudio de la palabra los días martes aquí entre semana, después de nuestro trabajo, del estudio, de las carreras de la casa, de todo lo que tú estás desarrollando en el día. Venimos a la casa de Dios a terminar bien el día, ¿verdad que sí? A terminar de la forma correcta el día. Vamos a ir al libro de Josué, capítulo 9. Estamos hablando de un tema que hemos titulado La unción para conquistar, la unción de conquista. Hemos estado mencionando que conquistar no es una acción, es simplemente, o más bien, es mayor que eso. Unción es una conquista, es una unción, se requiere una unción. Conquistar es más que una acción, es una unción. Una unción porque se requiere para conquistar lo que tú necesitas, quieras conquistar. Se requieren dones, se requieren talentos, se requieren carismas, se requieren instrumentos, se requieren recursos, se requieren favor de Dios, se requieren puertas abiertas, se requiere la intervención divina, sobrenatural de Dios. Por eso no es simplemente un accionar nuestro, es una unción que viene con un paquete completo que Dios nos da. Por eso yo te animo y te aseguro, mi amado, que este es tu tiempo para conquistar. Pastor, yo muchas veces he tratado de conquistar este proyecto, muchas veces he tratado de lograr aquello, muchas veces he tratado de llegar a esta meta, pero no he podido, pero ahora es diferente. Porque no lo estamos haciendo como un accionar simplemente, estamos caminando bajo una unción. Diga, unción de conquista. Dígalo de nuevo, unción de conquista. Cuando hablamos de unción de conquista, estamos hablando de una capacitación sobrenatural de Dios. Una capacitación. Dios te va a capacitar, Dios te va a dar, repito, recursos, te va a abrir puertas, te va a dar favor, te va a dar dones, va a multiplicar carismas, va a darte todos los instrumentos que tú necesitas para llegar a conquistar aquello que te has decidido a conquistar. Y hemos estado hablando de dos extraordinarios conquistadores, Josué y Caleb. Iniciamos primeramente con Caleb, hablando de que el perfil de un conquistador es elemental, es básico, que el conquistador recuerde que necesita tres fundamentos para poder lograr lo que se ha propuesto: actitud, carácter y compañía. Actitud, carácter y compañía. Y hablando de Josué, en el caso de Josué, el otro gran conquistador, estábamos hablando de que es importantísimo enfocarnos. ¿Qué quiero de Dios? ¿Qué espero de Dios? Pero aparte de enfocarnos, necesitamos esforzarnos. Esfuérzate y sé muy valiente. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. Entonces, en el caso de Caleb, actitud, carácter, compañía. En el caso de Josué, que estamos desarrollando este día también, estamos hablando de enfocarnos, saber a dónde vamos y esforzarnos por aquello. Capítulo 9 de Josué, versículos 22 en adelante. Vamos a hacer un breve repaso de dos capítulos, 9 y 10, porque es una historia de conquista extraordinaria. De hecho, desde capítulo 7 ya viene hablando acerca de esto. Pero dice capítulo 9, versículo 22, lo siguiente: llamándolos Josué, les habló diciendo: ¿por qué nos habéis engañado? Diciendo: habitamos muy lejos de vosotros, siendo así que moráis en medio de nosotros. Ahora pues, malditos sois, y no dejará de haber de entre vosotros siervos, y quien corte la leña y saque el agua para la casa de mi Dios. Y ellos respondieron a Josué y dijeron: como fue dado a entender a tus siervos que Jehová tu Dios había mandado a Moisés su siervo que os había de dar toda la tierra y que había de destruir a todos los moradores de la tierra delante de vosotros, por esto temimos en gran manera por nuestra vida a causa de vosotros e hicimos esto. Ahora pues, henos aquí en tu mano. Lo que te pareciera bueno y recto hacer de nosotros, hazlo. Y él lo hizo así con ellos, pues los libró de la mano de los hijos de Israel y no los mataron.
Y Josué los destinó aquel día a ser leñadores y aguadores para la congregación y para el altar de Jehová en el lugar que Jehová eligiese, lo que son hasta hoy. Lo que son hasta hoy. Toma tu lugar, por favor. Iglesia, hoy yo quiero enfatizar en un tema muy importante. ¿Cómo tenemos en nuestras manos el ser conquistadores o en ser siervos de los conquistadores? En ser una persona que logra, que conquista, que llega a su meta, que tiene desafíos, que sabe que tiene un destino, que logra aquello que se ha propuesto, o servir a aquellos que son conquistadores. De hecho, esta es una historia de un pueblo llamado los Gabaonitas. Los Gabaonitas habían escuchado la noticia de que el pueblo de Israel venía conquistando, venía arrebatando, habían destruido a Jericó, habían llegado a Jai, otra gran ciudad mayor que Jericó. La habían destruido, la habían tomado. Ahora venían todavía más y más arrasando por toda la tierra prometida. Dios les había prometido la tierra, Dios les había dado la tierra, pero ellos tenían que conquistar la tierra que Dios les había dado. Y entonces en esta gran caravana de victorias, los Gabaonitas, que era una ciudad grande, más grande que Jai, dice la Biblia, comenzaron a tener temor y dijeron: caramba, así como arrasaron con Jericó, así como arrasaron con Jai, así como han estado arrasando con todos los pueblos de este lado del Jordán, van a arrasar con nosotros. Y entonces los Gabaonitas enviaron un comité de recepción, un comité de bienvenida a Josué. Pero estos Gabaonitas, la historia nos dice, hicieron algunas cosas que yo quiero dejar en tu corazón, para que veamos la diferencia cuando hay un corazón de conquistador y un corazón de aguatero, de aguador, de leñador, de siervo. Nosotros decidimos qué queremos ser. Nosotros decidimos si queremos ser de los que conquistan o queremos ser de los que sirven a los conquistadores. Pero yo quiero decirte, tú tienes el ADN no para ser un siervo del conquistador, tú tienes un ADN para ser un conquistador, porque eres hijo de Dios, el conquistador de los conquistadores, el más grande de todos los conquistadores. Dale fuerte ese aplauso al Rey, por favor. ¡Aleluya! Nuestras acciones provocan nuestras condiciones. Acciones provocan condiciones. Tú te conviertes en lo que crees y en lo que piensas de ti mismo. Lo que tú tienes como concepto de ti mismo, a eso vas a llegar a ser. Acciones provocan condiciones y nos convertimos en lo que creemos, pero más aún, nos convertimos no solo en lo que pensamos y creemos, sino en lo que declaramos. Por eso la Biblia dice, por ejemplo, en el libro de Joel, capítulo 3, versículo 10, dice: diga el débil, fuerte soy. En la Nueva Versión Internacional, ese texto dice: que diga el cobarde, soy un valiente. Aunque lo diga temblando, soy un valiente. Dígalo, soy un valiente. Dígalo, soy un valiente. De un momento a otro te lo vas a creer. Y cuando te lo crees, te conviertes en aquello que declaras. Soy un conquistador, soy un vencedor, soy un triunfador, conquistaré para Dios. No soy un cobarde, soy un valiente. No soy un siervo, soy un conquistador. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por eso, mi amado, la Biblia habla de declarar lo que hay en nuestro corazón. La fe en el corazón se tiene que declarar con la boca, porque cuando declaras lo que declaras, se hace una realidad en tu vida. Somos valientes, somos conquistadores, somos los hijos de Dios. Amén, iglesia. Aleluya. En primer lugar, los conquistadores tienen recursos diferentes a los siervos, a los aguadores, a los leñadores. El conquistador siempre va a depender de Dios. Desde el inicio, desde el capítulo 1 del libro de Josué, Dios le dijo a Josué: como estuve con Moisés, estaré contigo. Primero Dios le da una mala noticia. Dios dice:
mi siervo Moisés ha muerto. Pero no hay tiempo para hacer luto, no hay tiempo para llorar, no hay tiempo para hacer tragedia. Mi siervo Moisés ha muerto, pero ahora tú esfuérzate y sé muy valiente. Como estuve con Josué, estaré contigo. Cuando tú tienes una palabra, tienes un milagro. Cuando tú te paras en una palabra, provocas el milagro que hay en esa palabra. El conquistador debe de tener una palabra. El conquistador debe de pararse en una palabra, independientemente de las circunstancias por las que estés pasando. Josué estaba sufriendo la pérdida de su líder. Josué había estado como sombra de Moisés. Josué había estado totalmente a oscuras, a escondidas. Josué era el que daba la cara. Josué era el representante de Dios. Josué era con quien Dios hablaba. Perdón, Moisés era el representante de Dios. Moisés era con el que Dios trataba. Moisés era con el que Dios hablaba. Y Josué estaba detrás de la sombra de Moisés. Pero ahora se nos fue Moisés. Y Dios le dice, mira, esto no es tiempo para hacer luto, esto no es tiempo para llorar, esto no es tiempo para achicopalarse, no, Señor. Esfuérzate y sé valiente, porque como estuve con Moisés, estaré contigo. ¿Cuál es la palabra en la que tú te estás parando? ¿Cuál es la palabra en la que tú te estás fundamentando? Si tienes una palabra, tienes un milagro. Si tienes una palabra y declaras esa palabra indefectiblemente te llevará al destino que Dios ha propuesto para ti, que vas a llegar y que lo vas a lograr. Llegarás y lo lograrás, porque Dios estará contigo, así como estuvo con Josué y con Moisés. ¿Puedes bendecir ese nombre precioso? Aleluya. Oh, bendito el nombre de Dios. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Cuando Josué llegó a la orilla del Jordán, antes de pasar a la tierra prometida, tuvo que recordar, como estuve con Moisés, estaré contigo. Y dice la Biblia que cuando los sacerdotes pusieron las plantas de los pies sobre el agua, el río Jordán se abrió. Qué diferente el trato. Porque cuando Moisés venía con el pueblo de Israel huyendo de la esclavitud de Egipto y todo el ejército de Egipto venía detrás de ellos, Moisés nada más levantó la vara y el mar Rojo se abrió. Amén. Ni se mojó los caites, ni se mojó las chancletas, nada más alzó la vara, alzó la vara, alzó la vara. Pero ahora no. A veces tenemos que alzar la vara y ver el milagro. Otras veces nos tenemos que mojar los pies. ¡Qué susto! ¡Qué miedo! Ay, Señor, pero yo quiero ser de los que nada más levantan la vara, de los que tienen esa vara, ¿verdad? De los que andan con esa vara. Yo quiero ser de esos que nada más levanto la vara y el mar se abre. No, a veces Dios te dice, no. Esta es época, este es tiempo donde vas a tener que mojarte los pies. Vas a tener que sentir el frío del agua. Vas a tener que sentir que vas a poner el pie sobre el agua y no que vas a caminar sobre las aguas, sino que hasta que se te mojen los pies, se te va a abrir el río. Pero cuando lo hagas, obedeciendo a la palabra, que sucederá, sucederá. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él te ha prometido, Él lo va a cumplir. Él lo hará. Amén. Cruzó el Jordán y lo primero que se encontró fue con Jericó, una gran ciudad amurallada. Pero dice la Biblia que Dios derribó los muros de Jericó. Y siguieron adelante, adentrándose a la tierra que Dios les había prometido, la tierra que fluye leche y miel. Y lo segundo que se encuentran es otra ciudad más grande que Jericó. Igual, amurallada, pero Dios le dio la victoria. Y ahora venían arrasando, ahora venían arrastrando victoria tras victoria, victoria tras victoria. Ese es el conquistador, el que se para en una palabra. Dios me dijo que como había estado con Moisés, Él estaría conmigo. En este tiempo de conquista,
el Dios de Moisés, el Dios de Josué, es el Dios que está contigo. Él caminará contigo. En el desierto, lo importante no es lo que sucede, sino quién está con nosotros. Si Dios está con nosotros, ¿quién podrá contra nosotros? Amén, iglesia. Aleluya. Oh, bendito el nombre del Rey. Pero ese es un conquistador. ¿Cómo actúa un siervo, un leñador, un aguador? Aquel que no tiene la actitud, el carácter ni la compañía. Aquel que no se ha enfocado y que no se esfuerza. ¿Cómo actúa el siervo de los conquistadores? ¿Cómo actúa? Carnalmente, humanamente. Porque dice la palabra de Dios, y vamos a ir a lo que dice la palabra de Dios en el versículo 3 de ese capítulo 9. Dice: mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Jai, usaron de astucia. Diga, astucia. Puro chapulín. No contaban con mi astucia. Usaron de astucia. No dice, usaron fe, usaron la palabra, usaron la unción, usaron la presencia de Dios. No, usaron astucia. Usaron astucia. Lo que hace la diferencia entre un conquistador y un siervo de un conquistador: el conquistador se para en una palabra. El siervo del conquistador echa mano de las armas naturales: astucia, inteligencia, recursos, capacidades. Por supuesto que Dios te va a dar astucia, inteligencia, recursos y capacidades. Todo eso viene con el paquete de la unción. Pero no es que nosotros dependemos de nuestra astucia. No es que dependemos de nuestras capacidades. Yo voy a conquistar porque yo soy muy pura vida. Yo voy a conquistar porque yo soy como la mamá de Tarzán envuelta en huevo. Yo voy a conquistar porque yo soy muy carga. Yo voy a conquistar porque soy muy inteligente. Yo voy a conquistar porque tengo este título y aquí y que allá. Todo eso es bueno: la inteligencia, la creatividad, los recursos, los títulos. Todo eso es bueno. Pero hasta ahora no has podido conquistar porque tal vez has dependido de tu astucia. El conquistador depende de la palabra, de creer y caminar en una palabra. El siervo del conquistador se basa en sus recursos humanos. Dios va a usar tus recursos humanos, pero cuando aprendas a no depender de esos recursos humanos, sino a depender de los recursos divinos. Los recursos divinos nunca te fallarán. Aunque te llamen loco, aunque digan, no, pero ¿cómo es eso de estar confesando, de estar declarando, de estar creyendo? ¿Cómo es eso de que Dios va a hacer milagros? No, el tiempo de los milagros ya pasó. No, Señor, el tiempo de los milagros no ha pasado, porque Dios no pasa. Y mientras Dios esté, los milagros de Dios estarán a flor de piel para estar con nosotros, para manifestarse en nosotros, para que nosotros caminemos de milagro en milagro. Oh, bendito el nombre del Señor. Sigue diciendo, versículo 3, capítulo 9. Los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Jai, usaron de astucia, pues fueron, se fingieron embajadores. Tomaron sacos viejos sobre sus asnos, cueros viejos de vino rotos y remendados, zapatos viejos recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. Versículo 8. Ellos respondieron a Josué: nosotros somos tus siervos. Y Josué les dijo: ¿quiénes sois vosotros y de dónde venís? Y ellos respondieron: tus siervos han venido de tierra muy lejana por causa del nombre de Jehová tu Dios, porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto, y todo lo que hizo a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón, rey de Hesbón, a Og, rey de Basán, que estaba en Astarot. Por lo cual nuestros ancianos y todos los moradores de nuestra tierra nos dijeron: tomad en vuestras manos provisión para el camino e id al encuentro de ellos y decirles: nosotros somos vuestros siervos, haced ahora alianza con nosotros. Versículo 12. Este pan lo tomamos caliente de nuestras casas para el camino el día que salimos para venir a vosotros. Y míralo ahora, seco y mohoso, añejo.
apenas para hacer budín. Ustedes tienen la tierra de leche y miel, ustedes ponen el agua dulce y nosotros el budín. Pero noten qué astucia. Ellos dijeron, vistámonos con ropa vieja, pongámonos zapatos viejos, aparentemos que somos aguadores, aparentemos que somos siervos, aparentemos que estamos en desgracia, aparentemos, vistámonos de maldición, vistámonos de pobreza, vistámonos de aguador, vistámonos de leñador, vistámonos de siervos, vistámonos de tal forma que podamos engañar a Josué y al pueblo de Israel, haciéndole creer que somos un pueblo diferente, que somos un pueblo que viene de muy lejos para salvar nuestra vida. Gabaón estaba como a 13 kilómetros de donde estaba Josué, y por lo tanto Gabaón era un objetivo para Josué y el ejército de Israel. Pero ellos usaron astucia y dijeron, no, venimos de un lugar lejísimos. Gabaón, ¿qué es eso? No sabemos, no conocemos, no. Nosotros venimos de lejísimos. Y si ven ese capítulo 9, en varias oportunidades ellos dicen, cuando Josué les pregunta, ¿de dónde vienen? En 3 oportunidades les pregunta, ¿de dónde vienen? Ellos dicen, de tierras lejanas. Nunca dijeron de Gabaón, siempre dijeron de tierras lejanas. Por eso los zapatos se nos rompieron. Por eso la ropa se nos rompió. Por eso el pan que estaba caliente cuando salimos se nos añejó, se puso viejo y mohoso. Iglesia, aquí la clave, lo que tenemos que tener nosotros como vista es que si tú te vistes de miserable, hablas como miserable, piensas como miserable, actúas como miserable, terminarás siendo miserable. ¿Cómo te vistes? ¿Cómo piensas? ¿Cómo actúas? ¿Cómo hablas? Es que yo no sirvo para nada. Es que yo no soy nadie. Es que nunca voy a poder conquistar nada. Es que nunca voy a poder llegar a nada. Si te vistes como miserable, hablas como miserable, te conduces como miserables, piensas como miserable, ¿cómo vas a terminar? Miserablemente. Miserablemente. Si te vistes de gloria, si hablas de gloria, si caminas en gloria, si piensas en gloria, si declaras la gloria, ¿cómo vas a terminar? De gloria en gloria, en victoria, porque lo que tú declaras, ahí terminas siendo eso. Dale más fuerte ese aplauso al Señor, por favor. Aleluya. La palabra de Dios dice que ellos tuvieron temor y por eso quisieron caminar en astucia. Pero esa astucia le jugó una mala pasada. Esa astucia más bien los traicionó a ellos mismos, porque no era una astucia divina. De hecho, no existe la astucia divina, existe la sabiduría divina, que es diferente a la inteligencia. La inteligencia viene por el conocimiento, la sabiduría viene por la revelación. Inteligencia la adquieres en la escuela, en el colegio, en la universidad, leyendo libros. Sabiduría la adquieres como una revelación de Dios. Hay gente que no es muy inteligente, pero es sabia. Y la sabiduría excede a la inteligencia. Hay que estudiar. Hay que estudiar. Hay que leer, hay que estudiar, hay que esforzarse, hay que sacar títulos, hay que tener títulos, hay que hacer todo eso. Claro que sí. Eso te va a servir en algún momento. Claro que te va a servir. Y te va a abrir puertas. Pero en el reino de Dios, sabiduría excede a la inteligencia. La inteligencia viene por el estudio, la sabiduría, revelación de Dios. Parte de la unción de la conquista. Dios te va a dar idiotas. No es que va a poner idiotas no, te va a dar ideas grandes. Amén. Grandes ideas. Idiotas.
Dios te va a dar creatividad, Dios te va a dar pensamientos, Dios te va a dar iluminación, Dios te va a hacer que tú reacciones. Pero caramba, ¿cómo nadie había hecho ese negocio? ¿Cómo nadie había inventado hacer, qué sé yo, gallos gallos de helado? ¿Cómo nadie había inventado hacer pupusas de yo no sé qué, de pupusas de qué? Ahí está la creatividad. Dios te va a comenzar a dar ideas. Voy a incursionar en este negocio, voy a abrir este tipo de negocio, voy a hacer aquí, voy a hacer allá. Así Dios te va a dar conquista. Para las antenitas de vinil, porque Dios te va a dar revelación. No es con tu astucia, es con el Espíritu de Dios. Amén, iglesia. Aleluya. Oh, bendito el nombre del Rey. Cuando hablamos de astucia, tenemos que entonces definir que es algo que nosotros estamos sacando de nuestro interior, y entonces yo no le tengo que dar gracias a Dios por algo que Dios no tuvo nada que ver. Viera qué plan tengo para no pagar impuestos. Gloria a Dios. Viera qué plan tengo para poder evadir tal responsabilidad. Gracias, Señor. No le des gracias a Dios por lo que Dios no tuvo nada que ver. La Biblia dice en Proverbios capítulo 3 versículo 5 así: fíate de Jehová de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Proverbios 3, 5 al 7. No te apoyes en tu propia prudencia. Reconoce a Dios. No seas sabio en tu propia opinión. No te creas el gran inteligente. Depende de Dios. Depende de Dios. Y Dios nunca te abandonará, nunca te dejará. Por otro lado, Proverbios 23 versículo 7 dice: porque cuál es su pensamiento en su corazón, así llegará a ser. Tal es Él. Si te vistes como miserable, hablas como miserable, actúas como miserable, piensas como miserable, terminas siendo miserable. ¿Cuál es su pensamiento? Lo que tú tienes como autoconcepto, eso te llevará a tu destino. Te llevará a lo que tú vas a llegar a ser. Si tú tienes un autoconcepto: yo no soy un miserable, yo soy un conquistador. Voy a hablar como conquistador, voy a pensar como conquistador, voy a caminar como conquistador, me voy a comportar como conquistador. ¿Cómo vas a terminar? Como conquistador. ¿Cuántos conquistadores hay aquí? Dale fuerte ese aplauso al Rey. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Los conquistadores tienen recursos diferentes a los siervos. Otra lección que hallamos ahora en el capítulo 10: los conquistadores tienen perspectivas diferentes de sí mismos a como las tienen los miserables, los leñadores, los aguadores, los siervos. Capítulo 10, ya vemos a Josué derrotando a los amorreos. Capítulo 10, versículo 2 dice: tuvo gran temor el pueblo, la ciudad de Gabaón, porque Gabaón era una gran ciudad, como una de las ciudades reales, mayor que hay, y todos sus hombres eran fuertes. Aquí lo que vemos en primer lugar es que el aguador, el siervo, el que se viste de miseria, el que camina como miserable, no puede mirar sus posibilidades. Los gabaonitas no tenían la capacidad de ver más allá. No se podían ver como victoriosos, no se podían ver como triunfadores. No tenían idea de cómo manejar la victoria.
No estaban preparados para la gloria, para lo grande, para lo fuerte. Iglesia, prepárate, prepárate. Porque Dios no te ha llamado para que seas cola, sino para que seas cabeza. Dios no te ha llamado para que estés debajo, sino para que estés encima. Y vas a sorprender a muchos. Y tú mismo te vas a sorprender. Por lo tanto, prepárate. Dile, Señor, prepárame para la conquista que viene, porque voy para lo grande, voy para lo grande. Y cuando llegue lo grande, estaré preparado, estaré listo y diré, presente, Señor, cuenta conmigo. Amén, iglesia. Oh, bendito el nombre del Rey. Gloria a Dios. Dice que era una gran ciudad, mayor que hay, y todos sus hombres eran fuertes. Solo veían las imposibilidades. Eso es lo que hace un leñador, eso es lo que hace un aguatero. Estoy hablando de leñador y y aguatero, no en forma despectiva, porque esas son profesiones. Estoy hablando de leñador y aguatero porque son los ejemplos que la palabra de Dios da. Amén. Pero usted puede llegar a ser un profesional de la leña, a volar leña por todos lados. Un aguatero de 5 estrellas. Amén. Son profesiones. Pero en este caso, la Biblia está dando ese punto de comparación. Que ellos podían haber llegado a ser grandes conquistadores, pero terminaron como siervos. Porque se vistieron de siervos. Porque actuaron como siervos. Porque hablaron como siervos. Porque pensaron como siervos. Terminaron en siervos. ¿Cómo te miras tú? ¿Cómo hablas de ti mismo? ¿Cómo piensas de ti mismo? ¿Cómo actúas tú? ¿Cómo actúas? ¿Sabes que a veces nosotros tenemos que vivir una apariencia de fe? Tal vez no somos en ese momento lo que aparentamos ser, pero aparéntelo, aparéntelo. Porque lo que usted haga, lo que usted piense, lo que usted diga, de lo que usted se vista, así llegará a ser. Conquistador no nace, se hace. Dios nos está haciendo conquistadores. Amén. Ahora, la palabra de Dios dice que el conquistador, diferente al aguador, el aguador no mira sus posibilidades, mira siempre sus imposibilidades. Pero el conquistador, a diferencia del aguador, del siervo, conoce lo que Dios le ha dado. Dios le ha dado una posición de dominio, una posición de conquista, de victoria. Comienza desde el capítulo 5, versículo 1, hablando de Josué y el pueblo de Israel. 5:1 de Josué dice: cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel, hasta que hubieron pasado, desfalleció su corazón y no hubo más aliento en ellas delante de los hijos de Israel. Capítulo 6, versículo 1. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. A causa de los hijos de Israel. Estamos para turbar, no para ser turbados. Estamos para asustar, no para ser asustados. Ya pasó el tiempo de ser ladrilleros. Ahora somos conquistadores. Que el mundo sepa que el pueblo de Dios es un pueblo que conquista, que va a impresionar, que va a sorprender, que va a hacer lo inesperado. Que el mundo sepa, que el mundo se sorprenda, que el mundo no esté preparado para lo que Dios está haciendo, hará y seguirá haciendo a través de sus hijos en Costa Rica y en el mundo entero. Amén. La gente de Jericó estaba encerrada a causa de los hijos de Israel. Amén. A causa de los hijos de Israel, que se llama la iglesia de Cristo. ¡Aleluya! Bendito el nombre del Señor. Éxodo 23:30 dice: ¿por qué muchos no llegan a conquistar? Número 1, por falta de perseverancia. Éxodo 23:30 dice: poco a poco
los echaré de delante de ti hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. Poco a poco los echaré delante de ti. Perseverancia. Dios hace las cosas despacio y con buena letra, pero que las hace, las hace. Pero ahí es donde nosotros fallamos, porque somos tan impacientes que le decimos: Señor, dame paciencia, pero dámela ya. No tenemos paciencia ni para pedir paciencia. Entonces, no perseveramos. No, todavía no he conquistado. No, Dios se olvidó de mí. No, esto no funciona conmigo. No, Dios, esto falló. No, esto no es para mí, esto es para otros, no es para mí. Falta de perseverancia. La Biblia dice en el libro de Hebreos que las cosas se conquistan con fe y paciencia. El asunto es que nosotros queremos arrebatar nada más a través de la fe, pero no queremos procesos que tienen que ver con paciencia. Fe y paciencia. Lo que tú puedes lograr con fe lo echas a perder con la impaciencia. Necesitas fe, pero también necesitas paciencia. Dice que conquistaron, Hebreos dice que conquistaron, que lograron, llegaron a sus metas por fe y paciencia. Diga: fe y paciencia. No logras nada con tener muchísima fe si no tienes nada de paciencia. Quizás esta sea la unción que tú necesitas hoy. Señor, tú me has dado mucha fe. Estoy creyendo en milagros, estoy creyendo en cosas grandes, estoy creyendo que viene lo mejor, estoy creyendo que voy a conquistar. Ahora, Señor, dame paciencia para no echar a perder lo que estoy creyendo por fe. Hay gente que no logra su conquista, aunque tiene mucha fe. ¿Recuerdan que hemos estado insistiendo que la Biblia habla más de carácter que de fe? Gente que conquistó grandes cosas no fue por su gran fe, fue porque tuvo carácter para aguantar, para soportar, para luchar, para mantenerse en pie, para perseverar. La falta de perseverancia impide que logres llegar a conquistar. Por eso es importante que nosotros desarrollemos esto en nuestros corazones. Los conquistadores tienen una perspectiva muy diferente de sí mismos. Saben lo que Dios les ha dado, saben quiénes son y lo que pueden hacer. Y los conquistadores, mi amado, tienen características que los distinguen. ¿Cómo es un conquistador? Número uno, es una persona a la cual Dios le hablará. Capítulo 10, versículo 8 dice: Jehová dijo a Josué. Iglesia, Dios habla. Jehová dijo a Josué: no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Ahora, nota aquí, estamos hablando que conquistar es arrebatar lo que Dios nos ha dado. Dios les había dado la tierra, pero ellos tenían que arrebatarla. Dios te ha dado esa casa, Dios te ha dado ese negocio, Dios te ha dado ese proyecto, Dios te ha dado esa conquista en el estudio, Dios te ha dado esa bendición, Dios te ha dado esa tierra prometida, pero tú tienes que arrebatarla, tienes que pelearla, tienes que luchar por eso. Por eso dice Dios en ese versículo 8: no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá contra ti. O sea, va a haber resistencia. El conquistador tiene que enfrentar y confrontar la resistencia. La resistencia es parte de lo que te hace a ti ser un conquistador. Si no hubiese resistencia, no llegarías a ser un conquistador. Cuando llegue la resistencia: pero ¿por qué me está costando esto? Pero ¿por qué el diablo está empecinado en esto? Pero ¿por qué mis enemigos están peleando contra mí en esto? Pero ¿por qué no? ¿Por qué se me hace tan duro este asunto? Resistencia, parte del proceso, parte de Dios trabajando con tu carácter. Porque Dios no solo quiere darte cosas, quiere transformarte a ti. Porque si Dios no te transforma a ti, las cosas que Dios te da te echan a perder. Si Dios primero no trabaja con tu carácter, las cosas te echan a perder. La prosperidad no la puedes manejar. La fama no la puedes manejar. El éxito no lo puedes manejar. Las bendiciones que Dios te quiere dar te pueden descontrolar, te pueden más bien hacer retroceder en tu fe.
Dios primero necesita trabajar en tu carácter para darte cosas. Porque si te da cosas y no tienes carácter, las cosas te derrumban. Cuando tienes el carácter, se abren los cielos y llueve sobre ti la bendición. ¿Le bendices al Rey? ¿Le bendices? ¡Aleluya! Dios no solo le habla al conquistador, sino que por supuesto lo respalda. Capítulo 10 es un capítulo eminentemente sobrenatural. Vea lo que Dios hace y lo que Dios está dispuesto a hacer contigo en tu conquista. El versículo 10 dice que cuando el pueblo de Israel, capítulo 10, versículo 10, dice que cuando el pueblo de Israel comenzó a marchar para derribar a sus enemigos, a los amorreos, en el versículo 10 sucede lo siguiente: Jehová los llenó de consternación, los atemorizó, los confundió. Sí, aquellos que te ofrecen resistencia van a ser confundidos por Dios. No van a saber lo que están haciendo. Lo que creían que era una gran idea, más bien se va a volcar contra ellos. Dios usa la consternación. Tú puedes usar la consternación. Señor, consterna a este desgraciado que me está peleando tanto. Consterna a este enemigo, consterna a esta persona que está siendo mi adversario, que quiere levantarse contra mí. Trae consternación. Es parte de las respuestas de Dios. Consternación significa atemorizar o confundir. Confundir. Tus enemigos serán confundidos. Dios se goza confundiendo a los enemigos. Amén. Dale un aplauso al Señor, por favor. Aleluya. Jehová los llenó de consternación delante de Israel y los hirió con gran mortandad en Gabaón y los siguió por el camino que sube a Bet-Erom y los hirió hasta Azeca y Maceda. Pero no solo eso, sino que Dios se tiene un pulso. No sea bárbaro. El versículo 11, vea lo otro que hizo el Señor. Mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet-Orom, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Azeca y murieron. Y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Ahora, ¿qué se deduce aquí? Que estaban peleando cuerpo a cuerpo. Cuerpo a cuerpo. Y Dios se tira un pulso que aún peleando los israelitas con los amorreos cuerpo a cuerpo, cuando Dios mandaba la pedrada, al que se pegaba era el amorreo. Amén. No le temas a las pedradas de Dios. Van a pegar donde tienen que pegar y tú vas a ser guardado y librado. Aleluya. Y otro increíble. Versículo 12. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón. Qué bruto, qué bárbaro. Imagínate cómo estarían las redes en este momento. Josué no sabe nada de astronomía. El sol no es el que camina, es la tierra. ¿Cómo se le ocurre a Josué decir sol detente? ¿Acaso el sol es el que da vueltas alrededor de la tierra? Es la tierra la que da vueltas alrededor del sol. Amén. Esto yo lo aprendí en educación física. Sol detente en Gabaón. Y sigue diciendo: y tú, luna, en el valle de Jalón. Y el sol se detuvo. Y el sol, ay, Dios mío, quiero ir a ver las redes ahorita. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Pero oigan, versículo 14.
no hubo día como aquel, ni antes ni después. Escucha, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Dios pelea por Israel. Habiendo atendido Dios, ¿sabe lo que dice muchas versiones? Habiendo obedecido Dios a la voz de un hombre. Por supuesto que Dios tuvo que obedecer, porque este baboso le estaba pidiendo algo antinatural. Sol, detente. ¿Cómo voy a detener el sol? No es el sol el que está dando vueltas, es la tierra. Pero bueno, de ahí, mijito. Gloria a Dios. Sí, párese solo, párese lo que tenga que separar, pero que se pare algo. Y algo se paró. Dios atendió a la voz de un hombre. Iglesia, déjame decirte solamente esto en tu conquista. Dios respondió a la fe, no al conocimiento o a la capacidad. Dios va a responder a tu fe, no a lo que tú sabes, no a lo que tú puedes hacer. Dios respondió a la fe, no al conocimiento. Porque si Dios hubiese respondido al conocimiento, dice, la regó este Josué. No, vaya para primer grado otra vez. No pasó. No pasó. A repetir, a presentar examen. Dios respondió a la fe, no al conocimiento ni a la capacidad. ¿Cuántas oraciones Dios no nos ha respondido? Que primero Dios se destornille la risa, porque ni siquiera sabemos cómo se lo estamos pidiendo. Pedimos cosas tan raras, tan mal, pedimos cosas tan mal, pero gloria a Dios, Él nos entiende. Sí, yo entiendo. Sí, yo entiendo. Me lo estás pidiendo mal, pero yo entiendo. Yo sé lo que quieres, tómalo. Dios atendiendo a la voz de un hombre. Lo más extraordinario no fue que el sol se detuviese, sino que Dios oyó la voz de un hombre. En tu conquista, lo más extraordinario no es ese título, esa casa, ese carro, ese negocio, esa empresa, ese hogar. Todo eso es bonito, pero lo más extraordinario no es lo que tú vas a recibir, es el hecho de que Dios te oye. Te oye, aún en tu fragilidad humana, aún en tu imperfección humana, aún en tus errores humanos. Dios te oye y te contesta, te da la conquista. Tengo el aplauso más fuerte al Rey. Pongámonos de pie, por favor. Iglesia, tengo una seguridad que Dios está aquí, que Él va a responder todo lo que tenga que responder. Yo quiero pedir al equipo de administración que venga aquí al altar. Iglesia, hoy hay un paréntesis, hay una apertura en el cielo. Hay algo que va a pasar, que lo que tú pidas lo vas a recibir. Hoy es el día, es el momento para que tú desafíes a Dios. Hoy es el momento. Yo quiero abrir el altar. No te pierdas esta oportunidad. Hay una unción, hay un poder de respuesta divina cayendo sobre este lugar. Vamos a adorar a Dios. Ven por ese altar, ven a ese altar y créele a Dios lo más loco que puedas pedirle, pídeselo.